la charla compartida. No me dejan hablando a mí solo, así que cuando ustedes quieran interrumpan. Se puede estar en desacuerdo, se puede repensar juntos, se puede interactuar, así que, bueno, pensemos, yo les traje algunos apuntes de cosas que uno viene pensando y trabajando. Está siempre todo en construcción. Vieron como cuando van al shopping y dicen, estamos construyendo para usted. Bueno, algo de eso es esto. No son cuestiones taxativas, son algo de lo que un poco la academia está pensando y lo que la práctica nos va trayendo en estos tiempos tan cambiantes, ¿no? Permanentemente. Así que, bueno, dicho esto, les cuento un poco cómo pensamos este encuentro. Eh, lo primero es una pregunta, por eso, por esto que vengo diciendo, es que nos preguntamos cómo gestionar la escuela en tiempo de cambio. Es una pregunta que tiene algunas respuestas, algunas aproximaciones y otras que uno va construyendo con la práctica, acercándose y alejándose a partir de algunas perspectivas, ¿no? Y después la pregunta sigue con otras subpreguntas, digamos, que abonan esa gran pregunta, si hay que cambiar, sí o no, y en todo caso, qué significa cambiar. Eh, la pregunta es por qué resistimos a cambiar cuando la evidencia nos Disculpa, dice que sé no. que porque no se lograbas. Ahí hay Sí. que está con cuando, ¿por qué no resistimos a cambiar cuando la evidencia nos dice que el mundo cambió y a veces uno sigue repitiendo alguna canción un poco de modé o al menos que no responde a la realidad? Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué hay en nosotros que nos lleva a esa resistencia? ¿Por qué se habla de innovación y de transformación? Digo, ¿qué diferencia hay entre innovar, transformar? ¿Cómo podríamos pensarlo, ¿no? Con Laura escribimos un libro que se llama La educación transformada, y que quizá hoy le pondré otro título, pensaría distinto, bueno, pues también uno va cambiando, ¿no? Bueno, ¿cuáles son las etapas de innovación y qué hacer con mi clase? ¿Qué se espera de nosotros como docentes, como conductores de procesos de cambio en general? Así que bueno, este sería como la presentación. En el fondo lo que estamos hablando es qué vínculo hay entre la innovación y la gestión, si es que hay algún vínculo, ¿no? Eh, bueno, y antes de hablar de innovación, porque uno puede hablar de innovación aplicado a la tecnología, innovación aplicada a la medicina, nosotros vamos a centrarnos en innovación aplicada a la educación. Entonces, la primera pregunta que uno se hace es qué es la escuela, ¿no? Una de las cosas que uno no termina de darse cuenta es cuál es la función que tiene el lugar donde está, ¿no? Y quizá la función que uno cree hoy se fue mutando, fue corriendo, fue repensándose desde esta innovación inicial, fruto del siglo XVIII, XIX, sobre todo consolidada y el principio del XX, que es la escuela, esta innovación que salió casi de la nada, digamos, porque como organización no existía. eh, si a veces esa innovación que dio respuesta, digamos, a una necesidad en ese momento, si la sigue dando o no. Este es como el cuento del pastor que decía que eh, quería dar su ceremonia y estaba lleno de gatos, ¿no? Entonces en el techo había un ruido bárbaro, entonces decía hermano y los gatos estaban como locos en el techo y no lo dejaban hablar, no lo dejaban dar su ceremonia, entonces bueno, se le ocurrió sacar perros, ¿no? Entonces sacó perros a la puerta y entonces vio que funcionaba, que cuando sacaba perros los gatos no estaban. Entonces, bueno, el pastor así, domingo tras domingo, dio su ceremonia tranquilo, el que siguió sacando perros, la tercera generación siguió sacando perros, la cuarta generación siguió sacando perros, hasta que un joven molesto le pregunta, bueno, ¿y por qué sacan perros? Y el cuarto pastor le dice, porque es parte del rito. Y la verdad es que quizá en ese momento habría ratones y lo que se necesitaban serían gatos, pero uno siguió sacando perros porque la tradición decía que había que sacar perros. Entonces yo a veces me pregunto si en la escuela no estamos sacando perros y habría que hacer otra cosa, porque en su momento funcionó, porque fue un proceso exitoso y de innovación, la verdad que fue un dispositivo interesante de innovación, y si hoy no habría que pensar alguna otra cosa o repensar otros modos de entender nuestras prácticas. Entonces, para eso
me volví a preguntar qué es la escuela y acá me basé en un esquema que hizo Inés Aguerrondo, que a mí me gusta mucho, me parece que define bastante bien este dispositivo educativo que tenemos de formación de las nuevas generaciones, de socialización secundaria, que es la escuela. Entonces dice, primero hay algunas definiciones político-ideológicas de base que sustentan nuestra práctica. Digamos, cuando empezó la escuela como institución, se requería construir un Estado nacional, ¿no? Y en ese sentido, crear una identidad nacional. Y a partir de eso, bueno, se definió el respeto a los símbolos, se construyó todo la parafernalia que tenemos de próceres patrios, porque había que construir la patria y este sentido de argentinidad, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a definir, bueno, cómo se iba a armar la escuela. Esas definiciones construyeron un modelo escolar, ¿no? Y que un poco la música de fondo era civilización y barbarie, o barbarie. Eh, o sea, era un proceso civilizatorio. La escuela era el instrumento civilizatorio por antonomasia que la generación del 80 empezó a pensar. Bueno, en ese proceso se modelizó un estilo de escuela, un proyecto de escuela. Y ahí en esas definiciones político-ideológicas se hicieron opciones técnico-pedagógicas, ¿no? Se armó a partir del positivismo, de la mirada de la ciencia, una institución, se vieron las disciplinas como compartimento estanco, como sumativas, ¿no? El saber era saber matemática, más lengua, más ciencias sociales, más ciencias naturales, más salud e higiene, que era una de las materias que estaban en ese momento. Se creó la escuela como un compartimento estanco, con poca colegialidad, digamos, con poca interacción, sino con cada uno y con su lógica, ¿no? Y el proceso de saber era un saber sumativo. ¿Quién sabía más? ¿Quién acumulaba ese saber? Porque la epistemología de ese momento respondía a esa lógica, a esa mirada. O sea, saber era acumular saberes, ¿no? ¿Quién sabe más? El que repite mejor y más adecuadamente las propuestas que el docente traía o que la vulgarización de la ciencia traía a la escuela, digamos, ¿no? Y eso traía determinadas decisiones en la organización y en los procesos administrativos. Hoy, estas definiciones de esta escuela que conocemos, que fue un éxito y fue una innovación, habría que replantearlas. Primero, desde qué queremos nosotros para las nuevas generaciones, ¿no? ¿Cómo imaginamos, y ahí viene la política ideológica, digamos, cómo imaginamos que debe ser el mundo hacia adelante, ¿no? Y ahí tendríamos que definir algunas cosas. ¿Qué técnicas pedagógicas responden a esa definición? Y en todo caso, ¿qué organización y qué procesos administrativos didácticos responden a eso? Muchas veces lo político ideológico y las técnicas pedagógicas no se ven y lo que uno ve es la organización, lo que pasa, ¿no? Cómo está organizado el horario, la hora de entrada, la hora de salida. Uno ve eso. Eh, pero para entender esa propuesta, uno es como un iceberg, detrás hay un montón de otras definiciones. Quizás quien nos toca entrar a determinada hora, salir a determinada hora, entrar a un salón, salir a otro salón, no alcanzamos a reflexionar sobre todo lo que está detrás. Pero precisamente para cambiar lo que está adelante hay que reflexionar sobre lo que está detrás, hay que repensar lo que está detrás, para que juntos podamos pensar si lo que estamos haciendo en el frente responde a lo que quisiéramos que pase más adelante, o estamos respondiendo, sacando perros, digamos, ¿no? Hacia una lógica que ya no funciona más. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, y acá esa flechita así la hice nueva, estoy re contento porque podía trabajar sobre el PowerPoint. Lo que podemos pensar, y esto lo saqué de un libro de Silvina Birz y Victoria Abregú, lo digo porque Silvina hoy fue viceministra y lo que voy a decir es polémico en relación a la política educativa. Eh, no se me ocurrió decirlo a mí, sino que lo dice alguien que está en la política educativa. Dice que ¿cómo se construye la política educativa? Dice, primero, hay una política educativa que se baja, una política institucional, que esa política institucional se planifica, viene la planificación áulica y le llega a la realidad del alumno. Pero esa
bajada no es eh, automática. No es que, a mí me dicen que tengo que hacer esto y tengo que hacer esto. El diseño curricular es prescriptivo y yo tengo que hacer cumplir eso. Digamos, también esa política educativa hay que situarla, ¿no? Y hay que, a veces del derecho de la realidad del alumno, tenemos que pensar cómo planificar en el aula, cómo responder a la política educativa, cómo responder a la política institucional y cómo responder a la política educativa. O sea, lo que quiero decir es, nosotros no somos actores que apretan un botón y actuamos de acuerdo a lo que nos digan. Somos sujetos críticos porque somos educadores. Entonces nosotros no solo cumplimentamos una política educativa, sino que la interpretamos y la adaptamos a la realidad que nos toca. Y a partir de esa realidad que nos toca, podemos repensar alguna práctica de innovación diferente para que el sistema se vaya adaptando a lo que la realidad ocurre. Los sistemas son un monstruo grande y pisa fuerte y son más lentos para dar respuesta. El primer camino que nosotros tenemos que dar es dar una respuesta a la realidad que nos toca. Entonces, en este texto, este lo saqué del libro Ser director, directora, en el capítulo 5 dice, bueno, entonces los docentes pueden hacer cualquier cosa o la política educativa puede decir cualquier cosa. Y entonces dice, no, solamente lo que nos ordena es el derecho inalienable a la educación. Mi accionar tiene que cumplimentar ese derecho inalienable a la educación. O sea, yo debo adaptar la política educativa a mi política institucional, a mi planificación áulica y a la realidad del alumno, intentando cumplir el derecho inalienable a la educación. Y eso es lo que nos une a todos. Y a veces hay políticas educativas que no respetan el derecho inalienable a la educación y a veces hay planificaciones áulicas que no respetan el derecho inalienable a la educación. Lo que nos ordena es el derecho inalienable a la educación. No es responder al último a la última reglamentación que me dicen, que también, digo, yo no digo que no hay que responderla, digo que hay que pensarla críticamente si responde a mi realidad de acuerdo al derecho inalienable a la educación. Porque entonces, si esto es así, hay un espacio para innovar todo el tiempo. Si esto no es así, nosotros no podríamos cambiar absolutamente nada. Y este sistema, si sigue sacando perros, nadie va a avisar que no hay más gatos en el techo y que ahora se necesitan traer gatos. Deberíamos adaptar, de acuerdo a la realidad que nos toca, la respuesta que debemos dar. Entonces, lo primero que nosotros decimos que para cambiar un proceso debemos tener una convicción. Eh, y tenemos que saber hacia dónde queremos ir, ¿no? Porque el motor del cambio es el deseo que queremos perseguir, es la respuesta a la realidad presente que queremos dar, ¿no? Por eso primero tenemos que ver la realidad tal cual es y segundo, animarnos a responder. ¿Eh? Eh, y así como ningún organismo vivo sobrevive sin cambiar, también es cierto decir que no hay ninguna organización que sobreviva sin cambiar. O sea, el cambio es inherente a la supervivencia. Digamos, nosotros, nuestro cuerpo muta permanentemente y porque muta permanentemente se va adaptando a la realidad y va cambiando, ¿no? Lo mismo pasa con las organizaciones. Si las organizaciones no se van adaptando a dar respuestas novedosas a lo que ocurre, lo que nos pasa en la organización es que van muriendo y a veces muchas están muertas y no nos dimos cuenta. Entonces, eh, los innovadores son aquellos que interpretan la realidad en profundidad. No es que se van de la realidad, dan una interpretación más profunda. Yo, leyendo un libro de Galenson sobre innovación en el arte, ¿no? Estudió a 200 artistas innovadores. Entonces, él decía, la innovación viene no porque dicen, hacen cosas locas, sino porque interpretan la realidad de lo que está ocurriendo socioculturalmente de una manera más profunda. O sea, el innovador no es el que dice cosas por fuera de la realidad, sino es el que va a fondo de la realidad.
Entonces dice que hay dos grandes innovadores, el innovador conceptual y el innovador experimental, ¿no? Como dos caminos para innovar. El innovador conceptual son aquellos, está hablando de artistas, ¿no? Fueron aquellos artistas que ya sabían dónde iban a ir, o sea, intuían por dónde estaba la innovación y desde el primer momento armaron un proyecto artístico que vaya o que plasme esta idea original, ¿no? Eh, Tienen como ideas más precisas, ¿no? Y el ejemplo que da es Pablo Picasso, Andy Warhol, Frida Kahlo, que interpretaron el espíritu de la época ya desde el primer momento y son innovadores desde muy temprana edad. Y después están los innovadores experimentales, son aquellos que innovaron a medida que en el tránsito, o sea, van poniéndose como en desacuerdo con su propia obra y van viendo que no responde a su pregunta interior, ¿no? Y sienten que no responde al momento sociocultural que están viviendo. Y en ese proceso, tentativamente, van buscando, por ensayo y error, por prueba y contraprueba, nuevos modelos que respondan a su fuerza interpretativa o expresiva. Y ese es el ejemplo de Paul Cézanne, de Kiffy, de Pollock. Eh, los dos, o sea, los dos tipos de innovadores, lo que hacen es interpretar la realidad en su profundidad. No se van por fuera. Innovar no es irse por fuera de la realidad, es responder a la realidad. Por eso, el dato de la innovación no es que a ver qué idea se me ocurre, sino cómo, cómo respondo de manera más profunda a lo que me está aconteciendo. Dice, para cambiar se requiere generar espacios más allá de la norma. O sea, si yo voy a sostenerme en lo que se dice o se hace, eh, no voy a innovar. Pero no es ir en contra de la norma, sino es profundizar el sentido de la norma. Innovar en educación no es ir en contra del sistema educativo, es profundizar en el sentido de la educación. Hace muchos años me tocó acompañar una escuela eh, bastante conocida, me pidieron una consultoría y entonces empecé a trabajar con la escuela y yo veía que se habían quedado sacando los perros, ¿no? En un modelo tradicional. Entonces empecé a pensar, bueno, había un grupo fundador, ¿cuáles eran las características del grupo fundador? El grupo fundador lo que hizo fue, a partir de una nueva mirada, de una nueva perspectiva, absolutamente distinta a la educación, crear esa escuela. Entonces, esa perspectiva se fue como estandarizando, se fue como normalizando, se fue como burocratizando y se quedaron con el nombre de esa mirada, pero no en el fondo. Hoy había que captar ese espíritu y responder de manera distinta a las necesidades contemporáneas. Entonces, esa escuela había sido exitosa, digamos, o había sido un buen proyecto porque respondía a la profundidad de lo que la realidad le traía. Y hoy, en lugar de responder a la nueva realidad, se quedaron respondiendo a aquella realidad con los mismos esquemas. Entonces, digo, para pintar un cuadro se necesita respetar el espacio de la tela, pero no se puede repetir el modelo impuesto sin más. O sea, no se puede, bueno, yo pinto lo mismo que pintó él. Es un cuadro es un cuadro, pero es un cuadro que no va a trascender, digamos, es una copia fiel. Entonces, nosotros lo que debemos pensar, cada vez que pensamos en innovación, no es que tenemos que inventar algo nuevo, tenemos que responder en profundidad a lo que nos toca, ¿no? A mí me gustó una vez una frase que dice, la supervisión nos dice, ahora se dice buenas tardes en todas las ocasiones. Y entonces todo el mundo a la mañana dice buenas tardes, a la tarde. Bueno, podemos pensar si hay que decir buenas tardes, buenos días. Y en todo caso, conversar. ¿Por qué decimos buenas tardes? No se podrá decir buenos días. Yo voy a hacer un proyecto de innovación que sería buenos días a la mañana y buenas tardes a la tarde, porque la realidad es que a la mañana se dice buenos días y a la tarde, o al menos me van a entender mejor. Digo, no, no es no puede generar un proyecto educativo profundo válido
si uno solo aprieta el botón que nos dicen que hay que apretar y no interpreta para qué está ese botón. Digamos, esto me parece importante. Tampoco hay que decir todo que no, pero sí nuestro ojo y nuestra mirada está en responder en profundidad a la realidad. Porque educar es básicamente una refundación del humano. Y si es una refundación del humano, tiene que haber un espacio de libertad, de creatividad, de pensamiento, de trabajo profundo. No es en automático. Eso sería adiestrar, que es más para los perros que para los hombres y las mujeres. Eh, por eso educar es mirar la humanidad de cara a su propio destino. O sea, cada uno de nosotros tenemos un destino, sobre todo nuestros alumnos y nuestras alumnas tienen un destino que debemos acompañar. Debemos cuidar, debemos eh, acoger, llevarlo a su mejor versión, ¿no? En ese sentido, más que una pregunta abierta, es más una pregunta abierta que una respuesta totalizadora. No estoy muy claro cuál será. Yo lo que tengo que ayudar a mis alumnos y a mis alumnas, lo que tengo que ayudar a mi institución es que sepa hacerse las preguntas adecuadas. Cada uno tiene impresa en sí la respuesta. La respuesta no se da de arriba para abajo. La respuesta parte de una demanda adecuada, de una pregunta adecuada. Por eso los docentes debemos dejar de hablar y empezar a ayudarnos a preguntar más, ¿no? Entonces, los innovadores conceptuales o los innovadores experimentales, aquellos que tienen la mirada en el momento cero o aquellos que van construyendo la innovación, son adultos, ¿no? Que tienen hipótesis sobre la posibilidad de actuar en la realidad. No la viven como una fatalidad o una causa perdida, ni como víctimas sin capacidad de intervención. O sea, si nosotros imaginamos que entramos en un sistema educativo y no podemos hacer nada porque no nos dejan hacer tal cosa, porque la realidad de los padres, las familias son tremendas, porque los chicos ya no vienen como antes, porque, bueno, ahí no hay un adulto, ahí hay una víctima y una víctima este, puede construir poca novedad. Eh, Cualquiera que quiere conducir un proceso de innovación debe pensar que no hay posibilidad de construir un proceso de innovación si no hay una perspectiva, un camino hacia dónde dirigirse, si no hay una hipótesis de hacia dónde ir, si no hay una mirada de lo que es bueno para cada uno de nosotros y para nuestros alumnos. Entonces, y el adulto es el que está parado sobre su propio destino y puede decidir. Si nosotros obturamos nuestra posibilidad de decisión con los límites que tiene nuestra decisión, digamos, ninguno de nosotros está pensando que tenemos libertad absoluta porque estamos condicionados por un montón de cosas. Pero esa condición no nos encarcela, quizás también son nuevas posibilidades para repensar nuevas soluciones creativas. Que estemos en un problema no significa que no podamos dar una respuesta, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que pensar es que para generar una innovación y para no caer en la idea de que es un sistema como si fuera una cárcel cerrada que no tiene posibilidad, tenemos que mirarnos hacia adentro cada uno de nosotros y pensar si uno se siente de verdad en medio de algunos condicionamientos libre para tomar el camino que cree que es mejor para cada circunstancia. Por eso, digo, para educarse necesita un adulto dispuesto a asumir su destino en toda su magnitud. O sea, dispuesto a descubrir, aún en las peores circunstancias, su capacidad de respuesta, ¿no? Está siempre, ya es bastante trillado, pero lo voy a traer, el ejemplo de Mandela, que preso en una cárcel de 2x2, empezó a pensarse a sí mismo libre, ¿no? Y él tenía ese poema Invictus, que está en la película preciosa Invictus, que termina, soy el amo de mi propio destino. O sea, lo puede decir alguien que está preso en una cárcel de 2x2. Y hay muchísimos ejemplos para pensar que aún en las peores circunstancias uno puede dar una respuesta novedosa. Y eso es innovación, la capacidad que tengamos de dar una respuesta novedosa aún en las circunstancias más difíciles. Por eso, un adulto que quiere innovar es un adulto capaz de alojar, ¿no? De alojar a un otro, de brindarse.
de regalar su tiempo, su afectividad, su capacidad, ¿no? Y en ese sentido, ese alojar es acompañar, es ir en compañía con otros, ¿no? Cuando uno acompaña, no hay una situación quizás de asimetría. Uno va en compañía con otro y nos acompañamos mutuamente. Y por eso se requiere empatizar, ¿no? Y pensar más allá de mi propia conveniencia, ¿no? Porque a veces muchas de las cosas no podemos hacerlas porque nos conviene no hacerlas, porque me cuesta más, porque es más difícil, porque, bueno, entonces pensar más allá de de la conveniencia es innovar. No hay innovación posible si yo no logro acompañar a otros, ¿no? Y en ese sentido, un adulto que sea capaz de comprender todas las dimensiones que entran en juego. Esa es la diferencia entre un niño, un joven y un adulto. A veces el niño y el joven no tiene la capacidad por experiencia de entender todas las variables que están en juego en una situación. El adulto sí. Por eso es importante que el adulto este, pueda ayudar al joven a entender todas las cosas que se están jugando en una circunstancia. Eso es lo que uno, mirá que si vos haces esto te puede pasar esto, que si vos haces esto te puede pasar esto. Pero para eso uno también tiene que tener la perspectiva global de lo que ocurre, ¿no? Y un adulto capaz de aprender de las circunstancias, no excusarse en las circunstancias. Todas las circunstancias son adversas. Todas las circunstancias son adversas. Quiero decirlo, quizá hay gente de otros países, perdónenme esta digresión futbolística, pero digo, nosotros tenemos acá un ídolo que es Messi, que tuvo todas las circunstancias adversas todo el tiempo. No podía crecer, no pudo alojar, no pudo hacer un tratamiento en su país, que es un país que él quiere, y poder desempeñarse futbolísticamente, se tuvo que ir. Eh, no se le dio hasta el final de la carrera el sueño de su vida, que era jugar un mundial. O sea, lo hizo sin excusarse en las circunstancias, lo hizo aprendiendo de las circunstancias. Y eso me parece que es un lindo modelo para pensar nuestra gestión. Ninguna circunstancia nos determina. Justamente las circunstancias, si nosotros vamos a fondo, son las que nos dan la capacidad para poder innovar. Vuelvo a decir, la innovación no es inventar algo que no hay, sino ir a fondo en la realidad que me toca vivir. Y en esa realidad, eh, ser creativo, pero ser creativo dando respuesta adecuada, ¿no? Innovar es una respuesta adecuada a una necesidad. Y finalmente, se requiere un adulto capaz de tener esperanza fundada. O sea, nadie se va a subir un tren que le avisemos que va a caerse, en cualquier momento esto va a andar mal, este tren no va a funcionar. Nadie se va a subir un tren así. Nadie se va a subir un barco si es el Titanic, digamos. Eh, Debemos construir una esperanza fundada. ¿Qué significa la esperanza? Yo no sé si esto va a terminar bien, pero yo te aseguro que vamos a hacer todo nuestro esfuerzo porque yo creo, lo veo y espero que esto termine bien. Ahora, si yo empiezo y esto no sé cómo va a andar, que viste que acá las cosas no funcionan, bueno, no, eso no es una esperanza fundada, eso, y nadie quiere subirse a ese tren. Eh, en fin, no hay un cambio, innovación real, sin un adulto capaz de conducir la fuerza innovadora hacia un lugar deseado. O sea, cada uno de nosotros tiene su fuerza innovadora, a veces dicha, expresada y a veces oculta. Eh, no sé si les pasará, si les tocó a la audiencia que tenemos hoy, alguna vez gestionar algún proceso de innovación. Pero normalmente los procesos de innovación, tenés gente que está a favor, gente que está en contra, pero cuando empieza el proceso a andar y empieza a mejorar, todos se van subiendo. Entonces, lo que uno hizo fue liderar esa fuerza innovadora que estaba ya instalada, que quizás no era consciente del todo. Lo que quiero decirles ahora es un poco discriminar entre qué es una innovación y una transformación. Si nosotros hacemos un cambio fenoménico, o sea, eh,
digamos, si quieren, superficial, ¿no? Eh, Modificar alguna cosa, pequeña cosa, en lo micro hacemos una mejora, ¿no? Si yo, por ejemplo, doy clase de matemática y la sigo dando de la misma manera, pero mejoré el trabajo práctico, hice una mejora, no hice una innovación ahí. Ahora, si yo hago una modificación macro, fenoménica, a una reforma. Por ejemplo, no sé, vieron las reformas que a veces hay en los sistemas educativos, que en lugar de, es de primero a quinto grado, primaria, después secundaria media, secundaria superior, bueno, se va dividiendo por año, pero más o menos lo que pasa dentro de lo mismo, eso es una reforma. Ahora, si yo hago un cambio estructural profundo, un cambio de verdad, de lógica, de matriz, y ahora voy a explicar a qué me refiero. En lo micro hago una innovación y si hago un cambio estructural en lo macro hago una transformación. Entonces, ¿qué sería hacer un cambio estructural en lo micro y un cambio estructural en lo macro? ¿Qué sería la estructura? Nos referimos al triángulo de la innovación, al triángulo de la pedagogía, que es el alumno, el docente y el conocimiento que se está jugando en ese proceso, ¿no? Y las condiciones materiales en el medio. Si yo hago un cambio profundo en el aprendizaje, o sea, en el alumno, en el rol del alumno en cuanto a su aprendizaje, o si hago un cambio profundo en el docente, en el rol del docente, en el modo de enseñar, o en el conocimiento, en lo que yo estoy enseñando, cualquiera de estas tres vértices del triángulo, yo estaría haciendo una innovación. Y en ese sentido, si yo hago un cambio en el alumno, empiezo a pensar el aula como un laboratorio, el alumno como promotor activo de su propio aprendizaje, o sea, ver al alumno activo en su propio proceso de aprendizaje. Si yo pienso la enseñanza, también, si el docente se piensa a sí mismo como un aprendiz, en una comunidad que está aprendiendo todo el tiempo, si se ve como un tutor, como un curador, ¿no? O sea, el curador me gusta mucho esa imagen porque creo que es la que más grafica lo que debería ser un docente hoy. O sea, el conocimiento está disponible, lo que tenemos que hacer es ordenarlo, no transmitir solo mi conocimiento, porque hay un conocimiento en las redes, en el mundo girando, que es mucho más grande que el conocimiento que yo puedo tener. Lo que tengo que hacer es ordenarlo, ayudarlo a sí, ayudarlo a aprender, ¿no? Ayudarlo a que el alumno lo pueda tomar para sí. Pero si mi concepción o mi rol es, yo te voy a enseñar lo único que yo sé, la enseñanza se pauperiza, se hace más pobre. Por eso hay que cambiar el rol. No, enseñar no es yo te explico, te doy un trabajo práctico y cerramos. Es otra cosa. Te pongo en vista el conocimiento que hay y a partir de eso vos vas a poder tomar tu propio conocimiento. Y finalmente, la tercera parte del triángulo es qué enseñar, ¿no? Cómo armar un currículo por proyecto. Ya se dejó de pensar el currículo por contenido. ¿Por qué hay que dejar los contenidos de lado? No, no hay que dejar los contenidos de lado. Lo que pasa es que los contenidos están mucho más disponibles. Lo que hay que hacer es generar habilidades para adquirir ese contenido, para saber ser críticos, para saber comunicarlo, para saber trabajar en equipo, para saber tener curiosidad, para saber buscar en qué lugar y de qué manera, para saber transmitirlo de manera adecuada. Entonces, el currículo tiene que tener proyectos y pensar las distintas problemáticas que respondan a la realidad que estamos viviendo hoy, ¿no? Nuestro currículum se armó para responder a una realidad propia del siglo XIX, principio del XX, con una epistemología determinada. Hoy debemos pensar alguna otra cosa. Y esto también cambia el rol del director. Antes el director era aquel que dictaminaba determinadas reglas y hoy es el animador de un equipo. Es el que construye un equipo, es el que arma un equipo, es el que ayuda a que cada rol funcione en equipo, a que la gente se responsabilice de sus propias funciones. Es otra tarea. Eh, entonces, quería pasarles un videito que es un ejemplo de una situación de innovación frente a una crisis. Se llama Panji, si no lo vieron, es una oportunidad para verlo.
eh, que cuenta la historia de un equipo de fútbol tailandés, cómo surgió, a partir de una necesidad. Así que bueno, vamos a ver si se lo puedo ver. A ver si arranca. Ahí está. A Todavía ver. no se escucha, Freddy. No, no salió. ¿Para qué no está saliendo? Esperen. No, se me fue. A ver si. Esperen un cachito. No está saliendo. Bueno. Lo voy a sacar de otro lado. Voy a salir y voy a volver a entrar porque lo tengo bajado en otro lado. Un segundo. Así. No quiero que se lo pierdan. Bueno, hasta acá. Mientras tanto, preguntas, inquietudes. Justito, iba a plantear eso mientras Freddy va buscando, sí, preguntas, inquietudes, alguna palabra que les haya llamado la atención. Vamos a hacer un pequeño corte metacognitivo, ¿sí? ¿Qué vimos hasta acá? ¿Qué les ha quedado hasta acá? ¿Una idea, una palabra, una pregunta? Creo que ahora se usa también hacer pequeños cortes en medio de la charla para no esperar a lo último y rebobinar y ver qué fuimos viendo hasta ahora. ¿Alguien se anima? ¿Algo que les sorprendió? ¿Algo que le impactó? ¿Algo que los dejó pensando? Hasta acá, ¿sí? Pueden activarlo en el chat o pueden también innovación como interpretación profunda, dice Silvana. Bien, esta idea de la profundidad, bárbaro. El docente como creador de contenidos, buenísimo. ¿Alguna otra? Avísame, Freddy, Ya estoy, si sí, ya estoy. ya estás. Yo quería Bueno, ver si había alguna pregunta más. lo que están aportando son lo que les ha llamado la atención, preguntas hasta ahora no, ¿sí? Si querés, Bueno, entonces, dale. a ver, Ahí me parece que alguien quería hablar, ¿no? Bueno. Se habrá escuchado el grito. se Ah, escuchó. Vamos a pedir que se silencien los que... Ahora vamos a silenciar esperen desde que el porque no puse, voy de vuelta. Ahí está, sí, compartir sonido, compartir. Va. Muy bien, ahí claro, ¿eh? teléfono. ถ้า Ahí พูดถึง arrancó ทีมฟุ bien. ตบอลของเราคงต้องย้อนกลับไปที่วันแรกที่นี่ชาวบ้านชอบดูฟุตบอลกันมากแต่ไม่มีใครเคยเล่นหรอกก็อย่างที่เห็นเรากินนอนอยู่บนน้ำมาแต่ไหนแต่ไรแล้วเพราะที่นี่ไม่มีพื้นดินสักนิดกีฬาอย่างเดียวที่เล่นกันได้คือแข่งเรือไม่ก็โม้กันเรื่องปลาที่จับได้วันนั้นแหละความคิดเล็กๆก็เกิดขึ้นพวกเราคิดตั้งทีมฟุตบอลขึ้นมาแต่ชาวบ้านก็คิดว่าพวกเราบ้าเด็กพวกนี้ส่งเสียงอะไรกันปาเปิ้ลหิมหมดแล้ว เราตั้งทีมบอลเราจะเป็นแชมป์โลก มีแต่ทะเลเป็นพี่กับทีมตกหมึก จริงอย่างที่แกพูดพวกเราไม่มีแม้แต่ที่ให้เล่นฟุตบอลพอเราจัดทีมกันเสร็จปัญหาต่อมาก็คือเราจะเตะกันที่ไหนล่ะที่นี่มีแต่ทางเดินแคบๆแล้วเราก็มีความคิดว่าเราต้องสร้างพื้นที่ของเราเองเรารวบรวมเศษไม้เก่าๆผูกเข้ากับแพปลาทำอย่างนี้ทุกวันหลังเลิกเรียนแล้วเราก็สร้างสนามของเราขึ้นมามันโยกเยกแต่มีวัตถุปูเต็มไปหมดบอลตกน้ำบ่อยมากเลยพวกเราด้วย แต่เราก็เรียนรู้ในการเล่นบนสนามแบบนี้เพราะนี่แหละสนามของเรา สนามนี้อาจจะเป็นแชมป์โลก
เราก็ได้ไปสมัครการแข่งขันฟุตบอล ไม่รู้ดิ แล้วเราจะสู้กับเขาไหวเหรอ แล้วเราก็ตัดสินใจลงแข่ง ถึงจะไม่มีชุดก็เหอะ นี่เลยแชมป์ชุดนี้รออย่างแรง เราไม่รู้มาก่อนว่า จริงๆ แล้วชาวบ้านก็สนใจเราเหมือนกัน พวกเขาเอาชุดมาให้ แถมตามมาเชียร์ด้วย ตอนนั้นเราตื่นเต้นนะ แต่พอเอาเข้าจริง เราทำได้ดีกว่าที่คาดไว้ จังหวะเท้าของเราดีกว่า จากการเลี้ยงหลับตะปู แถมประตูในสนามจริง ใหญ่กว่าตั้งเยอะ แล้วเราก็เข้าถึงรอบ4 ทีมสุดท้าย วันนั้นฝนตกหนักมาก แถมคู่แข่งก็เป็นแชมป์เก่ารองเท้าของเราเต็มไปด้วยน้ำ เราเล่นกันไม่ได้เลย หมดครึ่งแรกเราโดนนำไป2 ลูก เราสู้ไม่ได้จริงๆ เราไม่รู้จะทำยังไง หลังจากครึ่งแรกที่เราสู้ไม่ได้ เราต้องทำอะไรบางอย่าง เราต้องกลับไปเล่นฟุตบอลแบบของเราด้วยการถอดรองเท้า มันเป็นฟุตบอลแบบที่เราถนัดจริงๆ คู่แข่งสู้เราไม่ได้ เราเล่นดีขึ้น ทำได้ดีขึ้น เราตีเสมอได้ เราคิดว่าเราจะชนะ แต่เพราะลูกนั้นในนาทีสุดท้ายนั่นแหละ เราไม่เสียใจหรอก ดีใจซะอีกที่มาได้ไกลขนาดนี้ แถมชาวบ้านทุกคนก็ภูมิใจด้วย หลังจากนั้นความคิดของคนทั้งเกาะก็เปลี่ยนไป วันนี้เรามีสนามใหม่ที่ไม่มีตะปูแล้ว แต่เราก็ยังไม่ได้เล่นบนสนามหญ้าอยู่ดี แล้วเรื่องของคุณล่ะ TMB เชื่อว่าพลังในตัวคุณเปลี่ยนโลกให้ดีขึ้น TMB Make the difference. Muy bien. Bueno, ¿qué vieron ahí? ¿Qué pasó? Yo de repente pensaba en los alumnos que tenemos que acompañar con Espera, Estaba espera en algunas Team espera que Fútbol. se me largó por un segundito. Ahí está, ahí está. Sí, sí. pensaba en los alumnos que tenemos que acompañar con algunas capacidades diferentes, que por ahí los sentenciamos sin darnos cuenta y tal vez en un contexto diferente y teniendo en cuenta sus capacidades, pueden dar vuelta a la situación. No sé, pensé en mis alumnos, en esos que uno no le pone ni una ficha y aprenden a desarrollarse en un contexto tan contra natura, por así decirlo, que terminan siendo los valiosos. Tipo Messi, ¿viste? Nada, se forman en la frustración, entonces logran encontrar la vuelta para no quedar afuera. Sí. Lindo que traes, Silvana, me gusta esa idea. No siempre la adversidad nos juega en contra. No siempre la dificultad nos juega en contra. A veces nos ayuda. Por eso hay que ir a fondo, o sea, la innovación es una respuesta a la realidad. Y a veces nos hace tener más fibra, digamos. Digo, vuelvo al ejemplo ¿no? El hecho de haber jugado en la cancha desnivelada, porque uno puede decir, bueno, con esa cancha desnivelada, ¿qué va a poder sacar? Los chicos, mirá, fíjate que tiene un clavo. Yo siempre voy mirando la cara en el momento que aparece el clavo, la gente hace eso, y ahí eso me da la pauta si están mirando el video o no. Y entonces uno piensa
que un chico o una situación, digamos, de desventaja no es un condicionante para no pensar una nueva propuesta. Y la verdad es que a veces es el motor de la nueva propuesta. Es el espacio donde se puede pensar la nueva propuesta. Yo creo que la escaloneta nació, y vuelvo a decirlo, perdón, el resto de los países, pero lo pienso como fenómeno. Pienso que la escaloneta tuvo esa mística porque por Scaloni nadie daba un peso. Si Scaloni hubiese eh, arrancado, digamos, siendo yo el mejor técnico del mundo, yo no sé si hubiese logrado el nivel de adhesión y de respuesta que dio al final, incluso si perdía el Mundial, porque acá tampoco ganaron, porque eso me parece es importante, el éxito, más allá del éxito, es haber jugado la partida con la dignidad de estar enfrente a la situación que uno está viviendo. Y no retirarse de la situación. A veces sale bien y a veces no tanto, pero el éxito es estar de pie frente a la situación, aún en la adversidad. Y innovar es eso, es la respuesta más digna que podemos dar frente a lo que nos ocurre. Bueno, ¿alguna otra interpretación? Digo, porque da para mucho más, ¿no? Pero Freddy, en sí, el chat ahí fueron poniendo, sí, ahí te digo lo que aparecía. sí. eh, no poner, ver la perspectiva ver la realidad desde otra perspectiva, no poner foco en la carencia, sino en la posibilidad, confiar en nuestras posibilidades y trabajar juntos, emocionante la superación, la mano de formar un equipo, la importancia de la motivación. Bueno, gracias. Yo los invito a que miremos muchos ejemplos en nuestra vida de esto mismo, de gente que pudo dar una respuesta novedosa en la adversidad. Esos ejemplos nos inspiran a que podamos innovar en la realidad que nos toca. Y me parece interesante que los pensemos, que los tengamos presente, que los recordemos, incluso en nuestras propias circunstancias. Cuando en los momentos más adversos pudimos dar una respuesta creativa que profundizó lo que nos tocaba vivir y eso nos puso en otro estadio, digamos, en otra versión de nosotros mismos. Ivana, ¿se logra ver la diapositiva que sigue? Pero la vemos chiquita, Freddy, de Ah, nuevo, como al principio. bueno, ¿Ya? voy de vuelta ¿Ya para ver están las cosas? voy de vuelta para ver si la puedo. Ahí, Ahí va, ¿eh? ahí estamos de nuevo aquí. Eh, Mientras Freddy busca, seguimos con el ejercicio, sí, de los cortes metacognitivos. ¿Alguna otra cuestión? ¿Cómo hacen anclaje del video que pasó en todo lo anterior? ¿Cómo lo vinculan? ¿Alguna palabra más? Perdón, ¿Alguna pregunta que Freddy, vamos empezando? Paulita, sí, no, que ponga a presentar ahí está, para que se le vea. Ahí está. arriba. gracias. Ahí está, a ver ahí. ¿Se ve ahí? No, Todavía no. a Ahí presentar. aprieta a presentar. Ahí está, muy bien, gracias, Paula. Muchas gracias. Todavía no se ve Ella Freddy me, acá, me ¿eh? introdujo al Canva. Bueno, la próxima lo voy a manejar mejor. Muy bien. Ahora sí se ve, ¿no? Todavía no, quedó superpuesta las pantallitas, pero no se ve entero. A ver. Ahí. No. Ahí se va a ver. Estamos con un ejemplo de innovación en el Digamos, ejemplo de recurso. innovación que no está funcionando. Sí. Así, ¿ves? En la adversidad vamos sacando todas las Claro, claro. La habilidades. próxima va a salir bien. Así no se espera en la próxima. Muy bien. Un intento más. Vamos ahí. Vamos a Safari. Ahí vamos, a ver. Vamos a hacer fuerza para Su que. función de pantalla está en pausa. ¿Eso qué significa?
Yo no toqué nada, miren que siempre me echan la culpa a mí de la Sí, fue tecnología. Ivana. No, 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 Olvídense. yo no toqué nada en este caso. Ahí todavía, Ahí. ahí está, muy Muy bien. bien, ¿Viste? viste que Ah, era no, perfecto. listo. Muy bien. La idea es esto entonces. La génesis de la innovación, un poco como el ejemplo, parte de los puntos de dolor. O sea, no vamos a innovar si no asumimos que tenemos algo que tenemos que cambiar. O sea, nadie innova porque, ay, soy innovador. Innova porque hay una parte que le aprieta el zapato. Si te aprieta el zapato, vas a cambiar el zapato, vas a ponerte sandalias, y lo que tenés que asumir es que te aprieta el zapato. En ese punto te aprieta el zapato. Entonces, lo primero que tenemos que descubrir es dónde está ese punto de dolor. ¿No? Yo traigo una frase de Dante que dice, la senda que lleva al paraíso comienza en el infierno. O sea, hasta que no sepamos dónde estamos errando o dónde no estamos dando la respuesta adecuada, no podemos modificar nada. Y si dejáramos de lado los puntos de dolor, nosotros seríamos seres pauperizados. Piensen cuántas cosas en su vida modificaron porque asumieron el punto de dolor, porque asumieron que había algo que no estaba funcionando. Si uno no lo asume, uno sigue, ¿no? Entonces, sí, ¿por qué me aguanté tanto esto? Sigue como flotando, pero no cambia, no modifica. Entonces, no hay oportunidad de cambio sin esa atención hacia el cambio. La resistencia, que es lo que nos ocurre muchas veces, es un canalizador profundo de energía, poderosa. Y lo único que termina haciendo es que las cosas queden en el mismo lugar, ¿no? Y que vivamos repitiendo como en loop lo mismo, ¿no? Hasta que uno dice, ¿vieron? Esto no, se podría hacer distinto, ¿no? A veces yo siempre pienso el saludo de la mañana, ¿no? Que repetimos el saludo de la mañana en loop y decimos, ¿y por qué no incorporamos otra cosa? ¿Por qué no felicitamos? ¿Por qué no le ponemos un mini videíto? ¿Por qué no le damos una frase? Uno lo repite hasta que se da cuenta que podría ser otra cosa, ¿no? Y normalmente lo que nos lleva a hacer otra cosa es un cambio. Entonces, la propuesta es que se trata de responder, no de reaccionar. Responder es ver la totalidad de los factores, lo que está en juego, e ir en profundidad a dar una respuesta adecuada. Reaccionar es, esto me provoca esto, yo reacciono, ¿no? La cancha está llena de clavos, entonces, bueno, reaccionar es, bueno, no juguemos más. O lo que hacía el que estaba mirando, ustedes no van a hacer nada, miren esa cancha, y reírse de eso es reaccionar. Responder es, bueno, hoy tengo la cancha con clavos, pero yo imagino que en algún momento voy a poder hacer otra cosa. Entonces la pregunta es, ¿y qué nos tenemos que hacer? Frente a la realidad que nos toca, ¿estoy respondiendo o estoy reaccionando? Esto sería la pregunta. Y no hay posibilidad de apoyarse en un deseo futuro, solo hay posibilidad de construir a partir de un deseo presente. No es, yo mañana voy a querer cambiar. No. Solo si yo hoy descubro dónde quiero estar, voy a cambiar. No es, bueno, mañana voy a ser mejor. No. Yo quiero ser mejor hoy. Yo construyo a partir de lo que quiero hoy. Por eso hay que darle prestarle mucha atención a nuestros propios deseos. Y acá les traje una frase de Yusani que a mí me gusta mucho. Dice, es característico de la utopía construir sobre el mañana, ¿no? Mañana, mañana, mañana. Mediante análisis y posturas, ¿por qué no? Porque en realidad, si esta cancha ustedes nunca van a ganar, porque la cancha tiene clavo y además tienen que ir a buscar la pelota afuera. Análisis. En vez de seguir el deseo natural. Yo quiero jugar al fútbol, ¿no? En vez de seguir esa fuerza que me impulsa a modificar las cosas, sigo los análisis, las posturas, ¿no? Sigue los prejuicios que propone la ideología que está en el poder, ¿no? El que está mandando nos dice, bueno, es por acá, bueno, yo te sigo porque vos lo decís. No hay alternativa entre secundar la ideología que está en el poder o perseguir el deseo del corazón del hombre. O sea, o secundamos la ideología de otro o perseguimos nuestros propios deseos. Y acá tenemos que enfrentarnos con nosotros mismos. ¿Qué es lo que querés? ¿Qué es lo que deseas? Entonces yo lo que los invito es a que piensen, que sueñen como equipo de conducción, como docentes, como personas. Que se hagan esta pregunta. ¿Qué sueñan para ustedes? Pero más allá de lo que los otros pretenden de cada uno de nosotros. Más allá de lo que el sistema quiere que hagamos como escuela.
de lo que el contexto nos desea de nosotros. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Queremos jugar al fútbol aún en esta isla? Bueno, si ese es nuestro deseo, hay que acompañarlo, hay que seguirlo, hay que profundizarlo. Solo se modifica y se innova si seguimos nuestro propio deseo. No hay posibilidad de innovar si no seguimos nuestro deseo. Cada cambio implica un estado emocional, ¿no? Y fíjense esto que lo trae un autor español, que dice, cuando viene un cambio, cuando uno presiente el cambio, se empieza a preocupar. ¿Vieron? Cuando viene un momento y dice, uy, me empiezo a preocupar. Y después viene un estado de shock, ¿no? Porque te das cuenta que hay que cambiar, ¿no? Un poco lo que nos pasó en pandemia. Al principio entramos en shock, o sea, nada, todo lo que conseguí, la escuela tiene dos coordenadas, espacio y tiempo, y el espacio y tiempo se rompió, o sea, entramos en shock, y eso nos da miedo. Y lo segundo es resistencia. Bueno, no se va a poder, no hay forma, ¿no? Y uno se enoja, la emoción que acompaña a la resistencia es el enojo, la irritación. Y después viene la aceptación racional. Bueno, esto hay que hacerlo. Que cuando uno acepta racionalmente se frustra porque dice, hasta ahora lo que pensé no estaba bien. Entonces trae un dejo de frustración. Y después viene la aceptación emocional, ¿no? Después que yo me frustro, digo, bueno, pero puedo... Y el problema que nos puede surgir ahí es la nostalgia. Antes, y poner en algún pasado un lugar de gloria que nunca lo fue. Porque siempre el presente es lucha, es contradicción, es complejo. Lo que pasa es que cuando uno lo mira en el pasado, dimensiona las partes positivas y no se acuerda, digamos, lo negativo es no ser, se evapora, ¿no? Entonces empieza como nostalgia, hasta que viene el momento de la apertura. De verdad puedo cambiarlo, puedo hacer, puedo pensar, ¿no? Lo que pasó en el partido recién. Bueno, perdimos hasta que dije, bueno, apareció algo distinto, salimos tercero, podemos seguir mejorando, aprendimos un montón de cosas y viene la integración y la confianza. Es muy difícil que estos estadios no pasen en una innovación. Normalmente aparecen en esta escala. La novedad es que si los conocemos, sabemos en qué estado estamos. Si estamos presintiendo que algo va a cambiar, si ya lo aceptamos racionalmente, si ya lo aceptamos emocionalmente, si ya nos abrimos y si ya integramos. Y la novedad es que una vez que llegó la integración, vendrá otro estadio que nos va a volver a poner, porque el mundo es movimiento, porque la realidad es cambiante y uno se va adaptando a esa realidad. Freddy, Entonces, y con esto sí voy cerrando. Freddy, pedían si podías volver a la imagen anterior donde estaban los cambios, alguien en el chat, A ver, a la imagen donde anterior. estaban las imágenes antes de la anterior a Esta. esta Silvana pedía Cada que cambio implica un estado emocional, un poco... Sí, maravillosa imagen, pasó rápido, gracias. Listo. Igual después, si quieren, les mandamos el PPT. El Canva, porque lo dicen Canva. 8 puntos para lograr una innovación. Primero, cambiar el rol docente. O sea, tenemos que entender que los docentes cumplen otra función. No es la de dador de una información, sino es la de acompañar un proceso formativo. Es distinto. El directivo como líder de un equipo pedagógico, y no es el único, es un equipo que construye, que a uno le toca conducir, al que está liderando el proceso, pero es un equipo, no lo puede hacer una persona. Nosotros tenemos en general, tenemos una perspectiva de un director solo dirigiendo y el resto acatando. Eso no funciona, porque ahí viene el famoso cumplimiento, o sea, no... Te digo que sí y después cierro la puerta del salón y hago cualquier cosa. Por eso nosotros tenemos que convencer del proceso que estamos viviendo todos de modificación del rol docente y del cambio de modalidad de enseñanza. Después generar espacios áulicos como laboratorio de conocimiento. Ahí no están dándose determinada información que se procesa como imaginábamos antes que era enseñar, ¿no? Nosotros volcábamos en un montón de información y el alumno lo procesaba. No, eso es un laboratorio, ahí se están pensando cosas, co-construyendo, es otra cosa. Instituir un currículum por proyectos, ¿no? El currículum no puede ser por contenido, es por proyectos. Y hay que
Pensalo, hay un libro muy lindo que se llama Un viaje al futuro, un viaje al siglo XXI, o a la escuela del siglo XXI, una cosa así, que es un especialista que recorrió distintas escuelas innovadoras del mundo y al final hace un raconto de qué puntos comunes tenían esas escuelas. Entre esos, creo que el principal es un currículum por proyecto. O sea, empezar a pensar proyectos a largo plazo, ¿no? Instalar una cultura de trabajo y el equipo colaborativa. Es un equipo que piensa juntos. ¿Qué diferencia hay entre un grupo y un equipo? Bueno, un grupo se agrupa con una finalidad determinada. Un equipo se agrupa con un objetivo también determinado, pero interrelacionando y sinergizando sus propias fuerzas para cumplir ese objetivo. El grupo no necesariamente, cada uno puede trabajar como un compartimento estanco. En el equipo no, nosotros tenemos que pensar la escuela como un equipo. Todos deberíamos entrar en una escuela pensando que es un equipo. Generar una mirada de tutoría de la enseñanza, no solo del asesor pedagógico. O sea, nosotros imaginamos que el docente enseña y después hay alguien que acompaña la tutoría. No, no, todos somos tutores. Pero para eso tenemos que corrernos al lugar del que da la información al que acompaña el proceso formativo, ¿no? Yo no soy más el que doy la información, soy el que acompaña el proceso formativo. Es un viraje en la función, es muy importante. Y habilitar el rol activo de los estudiantes en el aula y en la escuela en general. Repensar cosas. Me contaban el otro día que no la conozco bien, no tengo que profundizar, pero hay una escuela que termina el año y los alumnos hacen una evaluación de las modificaciones de edilicia que la escuela tiene que tener y cómo lo decoran, y le empiezan a construir, digamos, el último mes empiezan a armar cómo va a ser la escuela del año siguiente, ¿no? Empiezan a construirlo también los alumnos. Me pareció una genialidad, o sea, de la capacidad de apropiarse. Tendría que profundizar más, pero la idea me gustó mucho. Y finalmente las condiciones materiales, o sea, el contexto determina el texto, que no hace falta que sea condiciones extraordinarias, hace falta que sean condiciones extraordinarias en el sentido de sentidas, de amor a la enseñanza. Yo me acuerdo que hace mucho trabajaba en un proyecto con las escuelas más vulnerables del país y en una provincia X, que no voy a decir el nombre para no herir susceptibilidades, íbamos a dos escuelas que estaban en torno a un basural. Muy pobre, una situación muy vulnerable, ¿no? Muy vulnerable. Entonces, había uno en una punta y otro en la otra punta del basural. Y eran dos escuelas absolutamente distintas. Los dos con serias carencias, pero una escuela estaba totalmente desmantelada. Era un lugar, un no lugar, digamos, era un lugar sin afectividad. Y la otra escuela muy bien armada, muy bien pensada, con espacios para los alumnos para leer, los espacios para pensar, digo, muy bien pensada, con cosas muy sencillas. Las condiciones materiales eran las mismas, el uso de las condiciones materiales era absolutamente distinto. Y entonces tenemos que repensar, cuando uno entra al espacio áulico, ¿qué se lee, ¿no? ¿Cómo se ve? Y eso me parece que es otro de los puntos de la innovación. Entonces, y con esto termino, hay un camino posible que es algunas reglas para que nuestros equipos puedan innovar. Primero, una comunicación frecuente, transparente y respetuosa. O sea, comunicar, acompañar el proceso, decir a dónde queremos ir, insistir, ¿no? Y en cada microespacio, digamos, de la escuela, armar un equipo de trabajo, ¿no? El equipo directivo, los equipos docentes, armar... el líder debe estimular al equipo a pensar, a realizar preguntas y prestar atención a las opiniones de los colaboradores. Pensar, las preguntas son los espacios donde podemos innovar. O sea, si yo veo una dificultad, puedo innovar. Entonces, abrazarnos a esas dificultades. Esta práctica hace que los miembros del equipo estén más seguros y estimulados. Si preguntamos todo el tiempo y no dictaminamos tanto, ¿no? Practicar el liderazgo compartido, ¿no? Que el miembro que más sabe en determinadas áreas avance en ese proceso. No tenemos por qué una sola persona hacer las cosas. Que el que más sabe avance en ese.
Y es importante no ridiculizar ni ser sarcástico, ¿no? Porque en el proceso también hay errores. Debe haber un sistema de mente abierta. ¿Qué significa? Donde el enfoque sea por los resultados y no las justificaciones. O sea, no nos dio el resultado, revisemos las prácticas. No nos justificamos porque no, lo que pasa, no nos dio, revisemos la práctica. Es una oportunidad. Salimos tercero, bueno, ¿qué podemos hacer para mejorar la próxima vez? Y capaz volvemos a salir tercero. Pero el éxito, más allá del éxito, es haberlo intentado. Y nos pone en otro lugar. Las normas y los protocolos deben ser flexibles para adaptarse a cada situación y contexto. Si empezamos a rigidizar, no se planifica de esta manera, solo, bueno, no, flexible de acuerdo a la necesidad de cada uno. Es necesario tener un equipo de conducción sincero y convencido, que sea capaz de decir en qué lugar se encuentra la organización y a dónde debe ir. Y sobre todo, un equipo que no manipule e ignore malos resultados, ¿no? Los malos resultados son la oportunidad de innovación. Finalmente, es necesario alentar a los miembros del equipo para que argumenten siempre que entienden que algo puede cambiar. Uy, se me fue. Ahí está. Es importante pensar cuál es el error en nuestras organizaciones, cuál es el lugar del error. Nosotros normalmente como instituciones al error lo castigamos, ¿no? El alumno se equivoca en un examen, tiene una mala nota. Se equivoca en la conducta, le ponemos una penitencia. Normalmente el error es castigado. La propuesta que yo les hago es pensar el error como una oportunidad de mejora y construirlo a partir de eso. Bueno, no hay forma de hacer la plancha. O avanzamos o nos hundimos sin darnos cuenta. Eso es lo que nos pasa. Cuando uno quiere estabilizar el sistema, es porque, y cuando siente que está estabilizado, en realidad se está hundiendo. Todo el tiempo nuestra tarea es avanzar y cambiar. Bueno, lo dejo para el próximo curso, porque ya son y 10. Les propongo el Design Thinking que se llama el pensamiento de diseño, como un modo concreto de trabajar la innovación. Búsquenlo, hay mucho tarea en esto. Esta era la propuesta que tenía para hacerle. Y finalmente decirles que cada gestión es una divina comedia, es un gran periplo, es un gran viaje que se inicia soñando nuestras propias Ítaca. Ítaca es el lugar donde quería ir Ulises, ¿no? Entonces, es el lugar del deseo que lo movilizó a viajar, ¿no? Entonces, y lo movilizó a hacer la Odisea, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿cuál es la de cada uno de nosotros y cuál es la de nuestro equipo de conducción? ¿Cuál es nuestra Ítaca? Y yo tengo un videito, pero creo que no lo voy a poder pasar, así que a ver si anda, miren, a ver. Sí, ahí. Les voy a poner una poesía de Cavafis que se llama Ítaca. Se la regalo como cierre, a ver si anda. Bueno, no va a andar, no va a andar. Vamos a hacer fuerza, todavía no arrancó, pero Miren que acá. Oh, no, se las dejo, chicos. Me parece que corre, pero no se escucha, Freddy. Sí, es muy bella esa. sí. Bueno, ¿saben qué voy a hacer? La voy a buscar y se las voy a decir. Denme un segundo, porque es bonita para cerrar con eso. Bien. Bueno, Freddy. ¿La encontraste, Freddy? sí, la tengo acá, ya está. Bien. Un segundo, ¿eh? Vayan pensando si tienen alguna pregunta. Y Porque mientras podemos abrir las preguntas. ahí está, bueno. Arrancamos. Da Espere poesía. que dejo de compartir. Muy bien, preguntas, dudas, inquietudes. Están todos muteados, los mutea todos, Freddy, así que no.
no Ah, dicen claro, por nada. eso no hablan. Pero pueden hablar o pueden escribir en el chat mientras Freddy busca la poesía, ¿eh? El tema es muy profundo lo que planteó Freddy. A veces nos anotamos en charlas, la innovación, y en realidad la propuesta que trajo nos interpela también desde nosotros, ¿no? Eh, la realidad, los deseos, los sueños, bueno, el responder y no reaccionar, ¿sí? Acá ponen todas cosas lindas para vos, Bueno, Freddy. bueno, gracias. Les quiero leer la poesía y con eso ya, si quieren, nos liberamos y hablamos libremente. Dice Ítaca, cuando emprendas tu viaje a Ítaca, pide que el camino sea largo, lleno de aventuras, lleno de experiencias. No temas a los lestrigones ni a los cíclopes, ni al colérico Poseidón. Seres tales jamás hallarás en tu camino si tu pensar es elevado, si selecta en la emoción que toca tu espíritu y tu cuerpo. Ni a los lestrigones, ni a los cíclopes, ni al salvaje Poseidón encontrarás, si no lo llevas dentro de tu alma, si no lo yergue tu alma ante ti. Pide que el camino sea largo, que muchas sean las mañanas de verano, en que llegues con qué placer y alegría a puertos nunca visto antes. Detente en los emporios de Fenicia y hazte con hermosas mercancías, nácar y coral, ámbar y ébano, y toda suerte de perfumes sensuales, cuanto más abundantes perfumes puedas. Ve a muchas ciudades egipcias, aprender de tus sabios. Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino, mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar viejo ya en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino, sin aguantar a que Ítaca te enriquezca. Ítaca te brindó tan hermoso viaje, sin ella no habrías emprendido el camino. Pero no tiene ya nada para darte. Aunque la halles pobre, Ítaca no te ha engañado. Así, sabio como te has vuelto, con tanta experiencia, entenderás ya qué significarán cada Ítaca. Bueno, nada, esto, les deseo eso, que tengan una Ítaca en su vida y que emprendan el viaje de dar respuesta a la realidad en profundidad, que es inmenso y que a veces se llega y a veces no, pero el viaje en sí mismo vale la pena. Muy bien. Lo dejé mudo porque No. me parece espantoso. Nos deja siempre mudos, Freddy, pone muy interesante, esperanzador, gracias. ¿Alguna pregunta, algo que quieran decirle a Freddy, algo que quedó? A mí se me enfría el café, así que yo mientras... Generalmente, Agradecer, me encantó. Bueno, yo soy profe de arte, así que para mí Freddy fue súper claro porque esa comparación, ¿no? Me encanta esa comparación del docente como curador. Así que eso, bueno, me lo guardo. Y sobre todo esto de muchas veces el rol del error y sobre todo en los proyectos como docente, ¿no? Cuántas veces nos quedamos con esto no funcionó y bueno, que sea un punto nuevo de partida. Así que muchas gracias. No, a vos, gracias. Una cosa que Cintia que trajiste que yo siempre lo pasé varias veces el videito porque soy medio fan del videito ¿cómo se llama? Del partido de fútbol, porque a mí me gusta esa parte del partido cuando las pelotas se le van afuera y tienen que juntar la pelota. Digo, podrían haber dicho, che, no funciona esto. Podrían haber dicho y dejar de jugar al fútbol. Pero siguieron insistiendo y eso me parece importante. Creo que esa es la tarea más difícil. Encontrar que el error o la fuga, digamos, cuando uno pretende algo, es una oportunidad para profundizar en ese algo que uno está buscando. No necesariamente que no salga del primer golpe está bien. Digo, ningún dibujante, ningún pintor hizo una obra de un primer golpe. Rarísimo que eso ocurra. Nada, en educación también es igual. bien. ¿Algo más? ¿Algo que quieran preguntar? Bueno, poner muchas gracias a todos.
Si no hay preguntas, nos quedamos muchas preguntas internas, con muchas cosas para reflexionar, ¿sí? Esto de los deseos, ¿no? Los deseos a nivel personal, a nivel proyecto institucional, bueno, nos vayamos de este encuentro buscando nuestro interior. Como decía Freddy, los innovadores primero tienen que sondearse ellos, ¿no? Los tenemos que sondear. Así que bueno, dejamos este encuentro, les agradecemos haberse sumado a todo el circuito de SIEDA virtual. Hoy era la última charla, nos quedan dos, venían de una entrada anterior, pero bueno, Freddy cerraba este circuito que arrancó en mayo, con espacios que nos ayuden a pensar, así que mil gracias a todos los que se sumaron, los seguimos invitando a seguir las redes en SIEDA, y bueno, si quieren también hacer sugerencias, soportes, siempre generamos espacios para encontrarnos y pensar juntos. Así que bueno, buenas noches, mil gracias, nos vemos, si Dios quiere, pronto. Hasta luego. Gracias, mil gracias. Gracias a Muchas gracias por todos. participar. Gracias. Mucha La gente próxima voy a querida. aprender bien Canva y voy a volar con el Canva. Gracias a los que se sumaron de otros países también, de la red RIE, de otras provincias. Mil Rodrigo, gracias. gracias. Mil Nos gracias. vemos. A veces la Gracias. hora cambia. Gracias a todos. Mil gracias a todos. Mi Yoli, gracias. También. Chao, chao. Sí. De otras provincias Genial. también. Muchísimas gracias a todos. Vamos a dejar de grabar. Siempre me olvido. Ya vamos cerrando. Vamos a detener la grabación. Y vamos. Queda alguien todavía en la sala. Rodrigo.